Doncs molt bon dia a tots. Estem en el marc del Talent for Peace i aquest matí, que hi havia una sessió molt interessant amb una persona que també és un Premi Nobel, deien és que la pau no és l'absència de guerra. La pau ve per la resolució no violenta dels conflictes. I clar, jo pensava, la resolució no violenta dels conflictes només pot ser a través del talent, si no impossible. Per tant, el que avui estem fent, que és aquest Talent for Peace, és totalment convenient. I a la neurociència amb l'artificiència intel·ligent, com es posen al servei de la humanitat. Tenim el luxe avui de comptar amb Marcos Urarte per compartir aquest tema. Deixeu-me que us el presenti. El Marcos, parlant amb ell, em diu: optimista patológico, siempre creo que todo me va a ir bien, y curiosidad infinita que me lleva a una capacidad infinita de complicarme la vida porque siempre digo que sí. Esto es un ejemplo. Va començar a treballar als 15 anys com a botones en una escola d'informàtica i no ha deixat mai de treballar. Soy un enorme trabajador, em deia. Va estudiar enginyeria industrial, no per vocació, sinó per aquesta visió transversal, però, diu, a més, leo una barbaritat. Per la seva curiositat, per comprendre què passa al món. El seu talent principal, la intel·ligència relacional, la gestió de relacions. Diu, conversando en lo genérico, soy imbatible. I és que és empresari, formador de quantitat d'emprenedors a tot el món, professor de l'MIT, futurista, pertany al Club de Roma, conferenciant arreu, amb 3 passions: llegir, viatjar i el tenis, i una devoció al seu net. Absolutament. El Marcos ens parlarà, doncs, de... Bueno, pues moltíssimes gràcies, Cinta. Jo la meva exposició la faré en castellà perquè m'explico molt millor en castellà que en català. Muy bien, pues muy rápidamente, porque sé que vamos con el tiempo muy ajustado, vamos a empezar un poco del contexto actual para entender qué tipo de talento necesitamos. Fijaros que estaríamos superando la ola de la pandemia. Después de la ola de la pandemia nos viene la ola de la guerra de Ucrania. Después de la guerra de Ucrania nos viene el conflicto de Israel, Palestina, Hamas. Después pongo interrogantes, otra ola, porque podríamos hablar de inflación, de tipos de interés, problemas logísticos, etcétera. Una ola de todo lo que tendría que ver con los ciberataques. Otra ola que sería la inteligencia artificial. Otra ola, ya no el posible conflicto por Taiwán, sino cuándo será el conflicto por Taiwán, y una ola del cambio climático. Con esto lo que quiero decir, daros cuenta de que estamos permanentemente recibiendo impactos, no nos hemos recuperado de una ola y nos llega otra ola, y además cada vez son mayores. Es un poco, de alguna manera, el tiempo que nos ha tocado vivir. Y cada tiempo también necesita un tipo de talento distinto. He intentado, de alguna manera, un poco actualizar los 4 jinetes del apocalipsis y hablo de guerras, pandemias, cambio climático y demografía. Con esto lo que quiero decir, que a lo largo de la historia del planeta, las 4 cosas que han cambiado el planeta, las 4 cosas que han acabado con civilizaciones y que ha cambiado la economía para siempre, son estos 4 temas. Y hoy, en mayor o menor medida, los tenemos encima de la mesa. Y he añadido un 5.º jinete, que sería el de la inteligencia artificial. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero yo no tengo ningún tipo de duda que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo. Y sin querer ser demasiado trascendente, yo creo que es uno de los mayores desafíos que se enfrenta a la especie humana. Simplemente voy a dar 3 o 4 pinceladas, porque además ahora que he visto que ha llegado Aurea, voy a hablar muy poco de inteligencia artificial, porque ella sabe mucho más que yo, sabe mucho más que yo. Simplemente voy a dar 3 o 4 pinceladas, ¿no? Aquí tenemos al máximo ejecutivo de Google, que ha declarado que el impacto de la inteligencia artificial será superior al que pudo representar la electricidad, el fuego, etc. Y posiblemente todos, o de alguna manera, os suene, o la mayoría os suene, la ley Moore. La ley Moore es una ley que hace muchos años que funciona, que está muy vinculada a lo que serían los semiconductores.
La ley Moore nos viene a decir que cada 2 años se duplicaba la capacidad de cálculo y cada 2 años se dividía por 2 el coste. Esta ley, que ya nos parece tremendamente retadora, en este momento la inteligencia artificial se está desarrollando entre 3 y 4 veces más rápido que la ley Moore. Luego hemos entrado en un cierto momento exponencial. Seguro que todos habéis oído hablar de ChatGPT, seguro que muchos igual habéis jugado y nos puede parecer incluso algo de magia, ¿no? Pero como no puede ser de otra forma, siempre que hablamos de inteligencia artificial, tenemos que estar tremendamente atentos de alguna manera a Google. Google ya tiene un producto en el mercado que de alguna manera que es Bard, que podría ser con ventajas o inconvenientes, pero algo parecido sería el ChatGPT de Google, pero tenemos que estar tremendamente atentos, de alguna manera, a que salga la solución Gemini. Gemini es la última solución de Google que, de alguna manera, ayer que estuve con ellos, me dijeron que saldría en el primer trimestre del 2024. Los expertos dicen que Gemini puede dejar a ChatGPT como la prehistoria de la inteligencia artificial. Y ya se empieza a hablar de ChatGPT como el Netscape de la inteligencia artificial. Lo mismo que Netscape fue un navegador que de alguna manera revolucionó, pero después aparecieron otros, pues realmente con ChatGPT puede pasar exactamente lo mismo. Posiblemente haya sido un punto de inflexión. Escuchamos muchísimo, y esto tiene que ver con el talento, de que la inteligencia artificial va a acabar con puestos de trabajo. Por supuesto que va a acabar con puestos de trabajo, pero también va a crear otros, como ha pasado a lo largo de la historia. Pero yo creo que realmente, 2 reflexiones que creo que son un poco de sentido común, es que realmente lo importante van a ser que las personas que sean capaces de incorporar la inteligencia artificial en su día a día, de alguna manera, son las que van a sustituir a las personas que no lo incorporen. Y por eso, posiblemente la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, te lo va a quitar las personas que sepan utilizar la inteligencia artificial. Y de alguna manera también se dice de que cuando hablamos de inteligencia artificial podríamos estar en el momento Gutenberg, de alguna manera ese momento de inflexión, de alguna manera porque lo que ha conseguido ChatGPT ha sido democratizar un poco realmente la inteligencia artificial. Ha hecho que algo que antes era un tema específicamente de técnicos, ahora todo el mundo hable de inteligencia artificial. Posiblemente con esto no os doy ninguna novedad, es decir, alguno igual sí, sí que os voy a dar alguna novedad inmediatamente. Sabéis que hace muchos años que se dice que estamos en un mundo VUCA. Este es un concepto que lo creó el ejército norteamericano en los años 90 y durante muchos años se utilizó exclusivamente en el mundo militar, en el mundo de la geoestrategia. Hace aproximadamente unos 9 años empezó a utilizarse en el mundo de las empresas y desde hace 4 años, 5 años, es un término coloquial habitual. Cuando digo que es un término coloquial habitual, significa de que aparece en entrevistas, aparece en conferencias, en artículos en prensa, etc. VUCA son las iniciales en inglés de volátil, incierto, complejo y ambiguo, y esto significa de que el mundo cambia con más rapidez, todo es más imprevisible, mucho más complejo y mucho más difícil de interpretar. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que el mundo es como este último párrafo que aquí aparece, y lo único que hicimos es ponerle un nombre a este mundo utilizando el acrónimo VUCA. Pero repito que hoy esto sería un término coloquial habitual. Pero aquí vendría la novedad para algunos. Antes de la pandemia ya habíamos visto de que el mundo VUCA había quedado superado. Yo formo parte de la Comisión de Prospectiva Estratégica en el Instituto de Estudios Estratégicos de España. Ahí hemos evolucionado el concepto VUCA, que es el que voy a compartir ahora. Incluso la revista de Harvard me ha publicado un artículo sobre este nuevo concepto. Y el VUCA se convierte en el VIRCAS con varias cosas elevadas al cubo, al cuadrado, etc. Es de las pocas cosas en que se nota que soy ingeniero, en que utilizo fórmulas para explicar las cosas. Vamos a ver este nuevo mundo. En la V continuaría siendo volátil como antes. Si os acordáis, la U de VUCA era la U del incierto en inglés. Como este es un concepto que hemos creado en España, la U del incierto en inglés lo hemos convertido en la I del incierto en español. Y hemos añadido 2 Is más, por eso está el cubo. Las Is que hemos añadido, la segunda I sería inmediatez. ¿A qué me refiero con inmediatez? No hay un solo día en que en el mundo no ocurra algo que pueda tener un gran impacto económico, político, social. Los hechos ocurren sin cesar, no hay tregua. Una ola, otra ola, otra ola. La tercera I sería inseguro.
estamos en un mundo mucho más inseguro a nivel global y después, si miramos nuestras ciudades, también se ha incrementado la inseguridad. Por ejemplo, en Barcelona se ha incrementado la inseguridad. Luego el mundo es mucho más inseguro. La R sería ruido. ¿A qué me refiero con ruido? Estamos permanentemente bombardeados con información y con desinformación. Y nos cuesta muchísimo discernir una de la otra. Vamos a tener que aprender a tomar decisiones en este entorno permanente de ruido. La C continúa siendo complejo como antes. Si os acordáis, había una A que era ambiguo y hemos añadido otra más que sería aceleración. Todo cada vez va más rápido. Y la S sería simultaneidad de disparidades. ¿Qué es la simultaneidad de disparidades? En el mundo están ocurriendo de forma simultánea hechos absolutamente divergentes. En el mundo ocurren de forma simultánea hechos divergentes, con lo que no tenemos una tendencia clara de hacia dónde va el mundo. Y esto nos va a obligar a estar permanentemente interactuando con el entorno. Sabéis que cada año el foro más importante a nivel económico es el foro de Davos. Y antes del foro de Davos se crean unos grupos de trabajo, unas comisiones de trabajo. Yo en este último año he sido el representante español en la comisión de vulnerabilidades de una economía globalizada. Y lo que trabajamos en estos grupos de trabajos es lo que después va al foro de Davos. Voy a compartir muy rápidamente algunas de las conclusiones. Si a alguien le interesara todo el informe completo, por supuesto que me lo podéis pedir. Vamos a ver muy rápidamente algunas de las principales conclusiones. Una palabra que nos tenemos que acostumbrar es al concepto de policrisis, en el sentido de que nos vamos a enfrentar a diferentes crisis en paralelo. Y el otro concepto sería el de permacrisis. Permacrisis, lo que nos vienen a decir es que en los próximos años vamos a vivir momentos, de alguna manera, de gran incertidumbre. Y yo creo que de alguna manera, la gran ventaja competitiva que va a haber en los mercados van a ser las empresas que sean capaces de convertir la gestión de la incertidumbre en su ventaja competitiva. Yo creo que va a ser la clave. Y por eso también vamos a necesitar unos tipos de profesionales, unos tipos de directivos que se muevan bien en la incertidumbre. Realmente dentro de para mí, de las nuevas capacidades, de las nuevas competencias, tanto a nivel organizacional como a nivel de personas, es que nos sintamos relativamente cómodos en la incertidumbre. El gran eslogan este año del foro de Davos ha sido que hay que resetear la economía. Resetear la economía, aunque este es un concepto que de alguna manera tiene algo de trampa. Porque cuando se habla de resetear la economía, de alguna manera estaríamos diciendo fundamentalmente cómo podemos eliminar riesgos en la economía. Fijaros que las empresas habían caído en la trampa de la eficiencia y de los costes. Lo habíamos deslocalizado todo a países con mano de obra mucho más baratas y tanto la guerra como la pandemia nos ha hecho ver las extremas vulnerabilidades de nuestras cadenas de valor, de nuestras cadenas de aprovisionamiento. Es decir, cómo podemos eliminar los riesgos. Y otra de las conclusiones muy importantes en Davos ha sido que hasta ahora la economía condicionaba la geopolítica y a partir de ahora la geopolítica va a condicionar la economía. Por eso, otra de las tendencias que nos encontramos es cómo en los directorios, en los consejos de las empresas, hay que incorporar la geopolítica. Porque repito que la geopolítica va a condicionar totalmente la economía, el tema de la energía, los hidrocarburos, las cadenas logísticas, las materias primas, etc. Cuando hablamos, de alguna manera voy a dar simplemente una pincelada en 30 segundos máximo. Cuando hablamos de un poco geopolítica, pongo uno muy antiguo por confidencialidad. Yo formo parte, pongo uno muy antiguo, repito por confidencialidad, yo formo parte del grupo de reflexión estratégica del Estado Mayor de la Defensa. Cada mes recibimos los informes de inteligencia de los países aliados y yo lo único que he hecho es todo ese conocimiento a nivel de perspectiva, a nivel de país, lo que hago es aplicarlo a nivel de organizaciones. Simplemente, de alguna manera, estas son declaraciones del máximo ejecutivo de hace un mes y medio, JP Morgan, diciendo el mundo se enfrenta a la época más peligrosa en décadas. Con lo que, repito, vamos a necesitar el talento, los directivos, etcétera, vamos a necesitar nuevas competencias. Y simplemente voy a dar un mensaje, por el tiempo que tenemos. Fijaros que en el mundo hay como hoy 3 grandes actores a nivel geopolítico, que serían Estados Unidos, Rusia y, de alguna manera, China, pero al final tenéis que contemplar el mundo como un enorme tablero de ajedrez, en que la partida la están jugando 3, pero la van a jugar 2. Estos 2 que la van a jugar
son China y Estados Unidos, que se están jugando la supremacía mundial. Todo lo que ocurre en el mundo, todo forma parte de esta partida global. La guerra de Ucrania, lo que ha pasado ahora con Hamas, etcétera. Todo forma parte de esta partida global. Sabéis que en ajedrez hay diferentes piezas. Está la reina, el alfil, los caballos, las torres, etcétera. Por ejemplo, para China, Rusia sería la reina. Y ya sabéis que en ajedrez nadie sacrifica a la reina. Gran Bretaña, para Estados Unidos, podría ser un alfil, un caballo, una torre. España es un peón. Y sabéis perfectamente en ajedrez que muchas veces para conseguir una mejor posición en la partida se sacrifica al peón. Es decir, no pintamos, esto nos quita mucha presión. No pintamos nada, de alguna manera, y esto siempre quita presión. La economía mundial se adentra en un territorio desconocido para los últimos años y nos deberíamos preguntar cómo se reconfigura el mundo en este siglo XXI y qué legado vamos a dejar de alguna manera a las siguientes generaciones. Cuando he hablado de esto, podemos pensar de que estamos en un pozo negro muy profundo y nos cuesta ver la salida. A mí me gusta mucho recurrir a metáforas y dicen que de alguna manera que hay un grupo de ranas que van andando por el bosque y dos de ellas caen en un agujero. Cuando caen en el agujero empiezan a saltar para intentar salir del agujero y no pueden. Y las ranas que están arriba les animan a que lo sigan intentando. Lo siguen intentando y no pueden. Finalmente las ranas que están arriba les dicen, oye, no lo intentéis más porque no lo vais a conseguir. Pero las dos ranas lo siguen intentando. Finalmente una de las ranas que está en el agujero hace caso a las que le están desanimando, no lo intenta más y acaba muriendo. Pero la otra lo sigue intentando. Y finalmente consigue salir del agujero. Y cuando consigue salir del agujero, las ranas que están arriba dicen, oye, ¿y cómo es que lo has seguido intentando cuando te estábamos desanimando? Y la respuesta es muy sencilla. La rana era sorda. Y como era sorda, creían que la estaban animando y no la estaban desanimando. Con esto lo que quiero decir, que por compleja que sea la situación, nunca podemos caer ni en el pánico ni en el pesimismo. Porque el pánico y el pesimismo a lo único que conducen es a la parálisis. Y es lo que nunca nos podemos permitir. Además, yo creo que estaréis de acuerdo que el miedo a la crisis genera crisis. Si yo creo que me irá mal, me acabará yendo mal. Es la profecía autocumplida. Y fijaros que a mí esta frase de Ayrton Senna me encanta. Sabéis que Ayrton Senna fue campeón del mundo en Fórmula 1 y Ayrton Senna dijo, en una carrera de Fórmula 1, cuando hace buen tiempo es imposible adelantar a 15 coches. Cuando llueve sí que es posible adelantar a 15 coches. Ayrton Senna era el rey de la lluvia. Con esto lo que quiero decir, que cuando la economía va bien, es mucho más difícil conseguir ventajas competitivas porque a todo el mundo le va bien. A todos nuestros competidores le va bien. Cuando la economía está mucho más compleja, es mucho más fácil conseguir ventajas competitivas. Posiblemente este sea el peor momento para ser mediocre y el mejor momento para ser excepcional. Sois muy jóvenes, no habéis nacido, pero en 1964 existía la Unión Soviética. Había un presidente que era Khrushchev, lo destituyeron y lo sustituyó Brezhnev. Y le dejó dos cartas escritas. Le dijo que cuando tuviese un primer problema utilizara la primera carta y cuando tuviese otro problema utilizara la segunda carta. Y Brezhnev se guardó las cartas. Como es normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer los problemas. Brezhnev se acordó del consejo, abrió la primera carta y esta primera carta decía, échame la culpa de todo. Perfecto. Brezhnev dijo que todos los problemas eran del anterior. Esto lo hacen todos los políticos. Llevan 20 años gobernando y todavía es la herencia recibida. Pero oye, el tema se acabó solucionando. Pero como es normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer más problemas. Y Brezhnev dijo, hombre, con lo bien que me ha ido la primera carta, voy a utilizar la segunda carta. Abrió la segunda carta y la segunda carta decía, empieza a escribir dos cartas. Vamos a ver, el entorno es el que es, nos gustará o no nos gustará, pero tenemos que aprender a competir en el entorno que nos ha tocado. Hay empresas que se focalizan muchísimo más en lo que no se puede hacer que en lo que se puede hacer. Si yo me focalizo en lo que no se puede hacer, no voy a hacer nada. No perdamos 2 segundos en aquello que no depende de nosotros y no perdamos 2 segundos en actuar en aquello que sí que depende de nosotros. Abandonemos el valle de las excusas y de los lamentos y vayamos al valle de las acciones y de las oportunidades. Cuando hablamos de talento, una frase que seguro que habéis escuchado es que los datos son el petróleo del siglo XXI. Y yo digo que no, sin quitar importancia de alguna manera a los datos. El petróleo del siglo XXI es el talento.
Sin talento no nos sirve nada, ni los datos, ni nada. Las personas son el verdadero driver del éxito en cualquier organización. Si tuviésemos que definir talento, cada uno de nosotros podría tener una definición. Aquí tenéis a Dave Ulrich, uno de los mayores expertos mundiales en talento, que él ha definido talento de esta forma y podríamos decir, entre comillas, que sería una especie de definición oficial. Él ha definido talento como competencias por compromiso. Las competencias serían los conocimientos, las habilidades, las experiencias que tenemos y el compromiso es el grado de voluntad que ponemos en lo que estamos haciendo. La reflexión importante que nos tenemos que quedar es que nos demos cuenta que es una multiplicación, no es una suma. ¿Por qué es tan importante que sea una multiplicación? Porque si uno de los dos factores es cero, el resultado final es cero. Esto significa que por muchas competencias que yo tenga, si no tengo la voluntad, puedo tener talento potencial, pero no estoy aportando talento. Esto significa que cuando las empresas dicen que quieren gestionar talento, van a tener que gestionar competencias y compromiso. ¿Y qué es mucho más difícil de conseguir? ¿Las competencias o el compromiso? El compromiso. Las competencias se compran, el compromiso se merece. El compromiso no lo tenemos que... Lo que voy a decir absolutamente se da en todas las organizaciones. Puede cambiar algo el tanto por ciento, pero en todas las organizaciones aproximadamente hay un 18% de motivators. En todas las empresas hay un colectivo de personas que pase lo que pase, siempre están motivados. Nos encontramos un 60% de vegetators. Estos son los que se limitan a cumplir. Y un 22% de amargators. Gente que está amargada, gente que está cabreada. Pero sobre este colectivo de amargatos además tenemos un problema adicional, y es que de este grupo de amargatos además un 6% son sabotators. No solo están amargados ellos, sino que además hacen proselitismo de la amargura. Continuamente van buscando cómplices en la amargura y seguro que seríais capaces de poner nombres y apellidos. No sabemos por qué se dan dos reglas. La primera regla es que el límite mínimo de amargatos es del 10%. Esto es lo mejor que podéis aspirar. Pero vosotros me podéis decir, Marcos, esto yo lo soluciono. Identifico a los amargatos y los despido. Olvidaros. Cuando se despide a los amargatos, inmediatamente una parte de los vegetatos pasan a ocupar ese espacio. Con lo que al final siempre tenemos que gestionar estos cuatro colectivos de personas. Siempre. Como es obvio, hace muchos años al Papa Juan XXIII le preguntaron cuánta gente trabaja en el Vaticano y yo creo que dio una respuesta genial. ¿Cuánta gente trabaja en el Vaticano? Y él contestó, yo creo que la mitad. Es decir, yo creo que esta respuesta la podrían dar muchas organizaciones. Lo único que pasa es que yo creo que a veces no sabemos qué mitad es y por eso no nos atrevemos a tomar decisiones. Fijaros que todas las personas tenemos dos contratos firmados con nuestra empresa. Un contrato racional y un contrato emocional. El contrato racional es aquel, lo voy a vulgarizar mucho, es aquel que me dice, lo voy a vulgarizar, tú Marcos vas a trabajar 40 horas y te voy a pagar tanto. El contrato racional estaría comprando mi tiempo y mi esfuerzo. Pero el contrato emocional es el que me vincula emocionalmente con mi empresa, con el proyecto. Es el que hace que el futuro de mi empresa sea mi futuro. Cuando por cualquier motivo yo pienso, solo pienso, aquí no me gustaría trabajar, rompo mi contrato emocional. Me desvinculo emocionalmente de la empresa. Como soy un profesional, voy a seguir cumpliendo con mi trabajo, pero voy a dejar de dar lo mejor de mí mismo. Esto significa de que siempre que hay una ruptura de contrato emocional, hay una pérdida de talento. Esto significa de que las empresas pierden talento sin que se les vaya nadie, que son las personas que han roto su contrato emocional. Por eso, para mí, una de las principales responsabilidades de un líder es estar monitoreando el estado emocional de sus equipos. Porque, repito, es una pérdida de talento y, de alguna manera, como cualquier líder, cómo puede incrementar ese nivel. Aquí tenéis posiblemente al equipo de más alto rendimiento de la historia de la música moderna, los Beatles. Si yo preguntara cuál de los cuatro tenía más talento, el 50% diríais John Lennon y el 50% diríamos Paul McCartney. Y nunca he sabido por qué siempre hay uno o una que dice George Harrison. Y yo pregunto, ¿y el pobre Ringo Starr? Esta es la foto y nadie se acuerda de él. Fijaros que he hecho una pregunta trampa. He preguntado quién tenía más talento. Si la pregunta hubiera sido quién tenía más talento musical, Ringo Starr habría quedado descartado. Ante la pregunta quién tenía más talento de los cuatro, la respuesta es Ringo Starr. ¿Cuál es la máxima expresión del talento? La máxima expresión del talento es rodearte de gente mejor que tú. Fijaros que el director o la directora de una orquesta, todos los músicos que están tocando, tienen más talento que él o que ella en el instrumento que están tocando. Pero uno de los objetivos de un líder es conseguir que el resultado del equipo sea superior a la suma de las individualidades.
Esto significa que nuestro éxito como líderes vendrá por rodearnos de personas que tengan más talentos complementarios al nuestro. Fijaros que de alguna manera, acabo en 3 minutos, fijaros que la pandemia, de alguna manera, la guerra de Ucrania ha dejado impactos, pero siempre que ha habido una crisis en el mundo, han habido impactos. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, entre otros, representó la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral. Y esto vino para quedarse. El 11 de septiembre de Estados Unidos representó un incremento de seguridad en aeropuertos y aviones, y esto vino a quedarse. El primer SARS, que ya hubo, representó un incremento del comercio electrónico, el nacimiento de Alibaba, y esto vino para quedarse. Luego nos deberíamos preguntar qué impactos han venido para quedarse. Muy rápidamente voy a compartir algunos, y ya acabo en 2 minutos, que han venido para quedarse. Primero, tiene que haber un cambio en la mirada estratégica y tenemos que pasar de la proyectiva a la prospectiva estratégica, que es fundamentalmente a lo que yo me dedico. Hay que incorporar la geopolítica en los consejos porque, repito, lo va a condicionar todo. Una preocupación por la resiliencia de las organizaciones. Habíamos caído en la trampa de la eficiencia y de los costes, y tanto la pandemia como la guerra de Ucrania nos ha hecho ver las extremas vulnerabilidades en nuestra organización. Muy relacionado con esto, la necesidad de tener un mapa de riesgos con visión holística. Hay que incorporar la estrategia digital y la inteligencia artificial en los consejos. No es un tema del departamento de tecnología, sino que ya es un tema de estrategia, es un tema de modelos de negocio. Sobre el teletrabajo, yo digo que ha sido un modelo exitoso de improvisación, pero tiene que pasar a formar parte de un modelo de gestión. ¿El teletrabajo tiene cosas positivas? Claro. ¿Tiene cosas negativas? Claro. Y a mí me genera dudas cómo puede afectar a la cultura, a la comunicación interna, al orgullo de pertenencia, etc. Debido a la pandemia ha habido un incremento en la preocupación por el bienestar y la salud de nuestros profesionales. También otro de los retos es la dificultad para incorporar y fidelizar al talento. Y esto significa de que las empresas tienen que crear una nueva propuesta de valor como empleadora. Como no puede ser de otra forma, la sostenibilidad es un eje estratégico de vital importancia, y ahora otra de las palabras mágicas, el propósito. Si no tienes un propósito, eres un desgraciado. Habíamos vivido toda la vida sin propósito y éramos felices, y ahora sin propósito no eres un desgraciado. Yo creo mucho en el propósito, pero digo que tiene que ser creído y vivido, y no puede ser un eslogan publicitario. Y la última no debería estar, porque debería estar siempre, el cliente en el centro de todas nuestras decisiones. Estos impactos, de alguna manera, han venido para quedarse. Ya la última reflexión: el día que estéis deprimidos, acordaros de lo siguiente. En el camino de vuelta a casa, para una farmacia y ve hacia la estantería en la que se encuentran los termómetros. Tienes que comprar un termómetro rectal de la marca Johnson & Johnson. Asegúrate de coger ese modelo y esa marca. Cuando llegues a tu casa, cierra la puerta, desconecta el teléfono para que nadie te moleste. Ponte ropa muy cómoda, abre el paquete y pon el termómetro sobre tu mesilla de noche. Saca el prospecto y léelo. Encontrarás en letra pequeña la frase: la calidad de cada termómetro rectal fabricado en Johnson & Johnson ha sido verificada personalmente. Ahora cierra los ojos y repita en voz alta al menos 5 veces: estoy muy contento de no trabajar en control de calidad de Johnson & Johnson. Y recordar que siempre hay alguien que puede tener un trabajo peor que el vuestro. Pues muchísimas gracias.